Isidro Pérez Villalobos es coronel, supongo que retirado porque se enfrentó a la narcodictadura. Es el jefe del Estado Mayor Especial de Caribe, instructor de operaciones militares multinacionales de las escuelas militares de Venezuela y también de Colombia en cursos de Estado Mayor. ¿Y qué es Caribe? Caribe es una organización que reúne, por cierto, se va a reunir en las próximas horas con el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno interino y en enero se reúne con la Organización de Estados Americanos y con líderes de instituciones de credibilidad internacional con el fin de ser reconocidos como la Fuerza Armada Nacional Legítima de Venezuela. El objetivo es convencer al liderazgo de ver la situación venezolana desde una óptica no política, exclusivamente, sino una óptica estratégica y presentar una salida estratégica, repito, con el apoyo de una fuerza de tarea multinacional. No están pidiendo mucho. Bienvenido, coronel. Bueno, ¿cómo estás, Napoleón? Un saludo para ti y para todos los oyentes. Bueno, ¿usted es la misma gente de Gedeón? La Organización Caribe, que está en proceso de gestación, de consolidación y de estructuración, ya en un proceso un poco más avanzado, en el pasado tuvo contacto y tuvo relación con esa denominada Operación Gedeón. Está muy mal vista la Operación Gedeón. ¿Por qué cree usted que esté mal vista? Bueno, hay quien dice inclusive que no es que fue infiltrada por el gobierno, sino que fue organizado por el régimen y que había gente en contra del régimen que cayó como incauto. ¿Qué dice usted a esas críticas? Bueno, en primer lugar, esa denominada Operación Gedeón tuvo graves fallas. Tuvo fallas en el nivel estratégico, que no hubo un proceso de direccionamiento político estratégico adecuado y exacto. Luego, como eso falló, pues también se falló en el nivel operacional, es decir, la adecuación y la coordinación de las formas de cómo se iba a ejecutar esa operación. Y obviamente, pues, Gedeón simplemente fue una acción táctica aislada que obviamente tenía que fracasar. Que sea mal vista o bien vista, pues igualmente podríamos nosotros decir que pudimos haber visto mal la retirada inglesa de 300.000 soldados de Dunkerque en 1940, por decir un ejemplo. Las acciones militares que se desprenden de decisiones y de apreciaciones de carácter político, obviamente pueden fracasar. Pero el hecho de que se fracase, pues hay que precisamente aprender de esos errores para precisamente corregirlos y ajustar a nuevas acciones que deben concebirse, que deben planearse y que se deben ejecutar, obviamente aprendiendo de las lecciones de la derrota. En cuanto a tu pregunta exacta, pues, Gedeón, que sea mal vista, que no sea mal vista, yo te estoy hablando desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, donde se hizo un análisis del por qué ese fracaso. Obviamente hubo grasos y graves errores, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a sepultar entonces las acciones futuras y hasta aquí llegó Venezuela o hasta aquí llegó la Organización Caribe. No, simplemente si después de Dunkerque, Churchill se pudo haber puesto a llorar. Después de las batallas de las Termópilas, pues los griegos se pudieron poner a llorar también. Y sin embargo hubo un reajuste, una reconsideración de los factores de carácter estratégicos, político, estratégico, operacionales y tácticos que lograron al final, pues ya sabemos en qué terminó, qué hizo el pueblo inglés y qué hizo el pueblo griego, hablando ya pues de la guerra púnicas. Bueno, antes de entrar al presente y futuro, yo quisiera que nos aclarara varias cosas que mucha gente se pregunta, porque los militares pasaron de ser, junto con la iglesia y los medios de comunicación, los líderes en la popularidad del pueblo venezolano, y un poco menos la iglesia, pero también los medios como los militares están en el foso en las encuestas. ¿Qué ha pasado?
¿por qué los militares que intentaron cumplir con su deber, con su juramento de defender la Constitución, terminaron presos, torturados o asesinados? ¿Cuál ha sido el error que no han podido aplicar como deben aplicar la obligación de defender la Constitución, defender la nacionalidad? Tenemos un dictador que dicen que es acusado de ser extranjero, cosa que según la Constitución es absolutamente imposible. Y por otro lado, bueno, hay un gobierno ilegítimo, es una narcodictadura que asesina como ningún otro régimen en la historia de Venezuela. ¿Qué ha pasado? Te organizo algunas ideas en cuanto a tu planteamiento. En primer lugar, el tema de lo que tú llamas que están los militares en el foso. Aquí yo te quiero aclarar algunas cosas. La primera, es obvio que las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela sufrieron un proceso de transmutación de su verdadera naturaleza institucional y militar. Ese proceso de transmutación tiene un punto de inflexión que es precisamente el año de 1999, que por obra y gracia de Hugo Chávez Frías y todo el autodenominado proceso revolucionario bolivariano, pues iniciaron un proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ese proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas Nacionales la hizo convertirse simplemente en lo que es hoy en día. Antiguamente eran las Fuerzas Armadas Nacionales, de donde venimos nosotros, a la actual Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los términos son en singular, con un apellido bolivariano, para decirte simplemente que este régimen era parte del proceso político, desvirtuar, desconfigurar, mutar a las Fuerzas Armadas para convertirla en un aparato, en una estructura, lo que es hoy en día pseudo militar, ¿verdad?, al servicio de la autodenominada Revolución Bolivariana. Y hoy en día, a partir de 2016, y si me preguntan más adelante, te digo por qué, a un aparato de Estado que no es más que una estructura estatal que arropa a varias estructuras criminales de carácter transnacional, que es lo que hoy en día es el Estado venezolano. Pero diga de una vez por qué. Esas Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Cómo? Diga de una vez por qué. En el 2016, mira, hay 5 periodos históricos que el pueblo venezolano debe saber de lo que son sus antiguas y sus Fuerzas Armadas. El periodo que va desde la independencia hasta el año 35, donde está la dictadura de General Pérez. El periodo que va del general Juan Vicente Gómez. El periodo que va del 35 al 58, que es donde se gesta una verdadera Fuerza Armada, donde a pesar de los distintos golpes de estados que se dieron ahí, la Junta Revolucionaria, Rómulo Betancourt, el asesinato de Delgado Chalbó, etcétera, el punto fundamental fue la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que estructura unas Fuerzas Armadas Nacionales coherentes, profesionales y bien equipadas. Y luego viene el periodo entre el 58 y el 99, donde se consolida esa estructura de unas Fuerzas Armadas Nacionales profesionales, esa que dices tú que estuvo en el primer orden de la opinión pública nacional y en el corazón del pueblo venezolano, pero donde se dieron 2 cosas en ese periodo, que fue entre el 58 y el 99, que fue la década del 60, con los teatros de operaciones contra guerrilleros, ¿verdad?, que lograron esas Fuerzas Armadas conjurar la amenaza de las guerrillas castrocomunistas. Y luego entre el 99 hasta el 16 es cuando se consolida el proceso revolucionario en Venezuela. Por ahí pasa el alzamiento de abril del 2002, etcétera. ¿Por qué el 2016? Porque el 2016 viene el acuerdo FARC-Santos. Y ese acuerdo FARC-Santos, no podemos hablar de política colombiana si quieres, pero no es el punto ahorita. El acuerdo FARC-Santos no es más que le dio la entrada a un proceso de profundización de todas las estructuras criminales
narcoterroristas colombianas, entiéndase, las FARC y el ELN, que empezaron a proyectarse dentro del territorio venezolano, a lo que hoy es en día. Entre 2016 y el 2000, a la fecha que estamos sentados hoy en día, 9 de diciembre del 2021, pues ya el Estado venezolano se convirtió simplemente en un aparato donde articula unas estructuras criminales transnacionales, a saber, que empiezan en un primer nivel con los colectivos armados, las megabandas y los pranes, para en una suerte de primera línea defensiva, luego en una segunda donde están las FARC y el ELN en el pleno territorio y corazón del territorio venezolano, y obviamente con una sombrilla estratégica que es el Hezbollah y el Hamas, que son estructuras narcoterroristas islámicas, una palestina y una libanesa, y por supuesto con una gran super sombrilla estratégica que es China, Rusia y Cuba, por supuesto. Eso es, en síntesis, lo que es el Estado venezolano hoy en día y donde se degeneró esas fuerzas armadas que tú refieres ahorita. Nosotros no somos esas. Nosotros somos las Fuerzas Armadas Nacionales, la otrora. Ok. ¿Por qué usted cree que por fin los golpistas militares logran acabar con la democracia de la llamada Cuarta República, aunque creo que estamos viviendo la degeneración total de la Cuarta República? Esto no es ninguna Quinta República ni ninguna revolución, en todo caso lo que es una involución. Pero ¿por qué los militares golpistas, que fueron golpistas desde el mismísimo momento en que el general Marcos Pérez Jiménez abandona el territorio venezolano para no enfrentarse, aunque él tenía todavía el poder porque tenía el batallón Bolívar a su favor, y había acabado con los disidentes de la aviación y con los tanques de Hugo Trejo y todas esas cosas? Ya desde el mismísimo momento de Wolfgang Larrazábal empezaron a conspirar y no hubo un solo gobierno democrático donde no hubiera conspiración. Con todo ese antecedente, ¿no? Todas esas conspiraciones se develaron, los llamados demócratas pues pudieron eliminar esas intentonas de golpe y no pudieron hacerlo con Chávez Fría, que no era ni comunista, ni anticomunista, ni nada de eso. Lo que quería era llegar al poder a como dio lugar y era un gran narcisista, ¿ok? Y lo que quería era el poder. Hay dos tipos de procesos conspirativos de carácter militar en Venezuela. La del periodo entre el 58, entre el 35 y el 58 fundamentalmente, fueron conspiraciones militares de una naturaleza política muy distinta a la comunista, por decirlo de alguna forma, fueron movimientos conspirativos de carácter militar que siempre estuvieron presentes en la historia de Venezuela, un momento, pero de una naturaleza, por decirlo. Un momento, perdón. Usted entonces es de los que creen que desde el vientre de su madre Chávez era comunista, porque ni Irma Marsman, ¿no?, que fue la mujer de verdad de la vida de Hugo Chávez, ¿no?, y que lo ayudó a conspirar, ni su compadre, Urdaneta, ¿no?, fueron engañados entonces totalmente, Bueno, porque jamás pensaron que era comunista. Y además él no tenía un lenguaje de un comunista. Mira, aunque no me dejaste terminar el razonamiento anterior, hablemos de este punto. Chávez ingresa a la Academia Militar. Yo no sé si tú recuerdas que él ingresó a la escuela militar con el hijo de José Vicente Rangel. ¿Tú no recuerdas eso? Tú no sabes que el hijo de José Vicente Rangel, el Ábalos, ¿verdad?, no duró ni un par de meses en la Academia Militar de Venezuela. Cuando Chávez ingresa a la Academia Militar de Venezuela, fue como parte de un proceso de infiltración de esos que se desmovilizaron en la primera presidencia del doctor Rafael Caldera con la política de pacificación, donde ellos acuñaron una idea que era o con el ejército, sin el ejército, pero no contra el ejército. Aquí hay que le diga a ustedes, no, es que Chávez no sabía nada del comunismo, pues simplemente está mintiendo, Chávez ya venía como parte de un proceso de infiltración de las Fuerzas Armadas para precisamente capitalizarlas, hacer un acto de proselitismo, no en vano,
el alzamiento del año 92, ¿quiénes eran los que estaban con él? Todos los que, sus compañeros de promoción de la promoción Simón Bolívar. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran? Esos eran los comandantes de batallones. ¿Y quiénes eran los comandantes más bajos? Pues Diosdado Cabello, todos estos que están ahorita, que eran simplemente catequizados cuando Chávez regresa como oficial de planta con el grado de mayor a la Academia Militar de Venezuela. Entonces, esto es un proceso articulado. Esto no fue algo al azar. O sea que usted me está diciendo que tanto el comandante Urdaneta como muchísimo más inteligente, por cierto, que Chávez, como la joyita de el que fue gobernador de Maracaibo, Arias Cárdenas, como Herman Marman, son tres pendejos que se dejaron engañar y eso que lo veían todos los días, que convivían con él. Bueno, yo no sé si serán tres pendejos o no sé si serán más inteligentes o menos inteligentes que Chávez, pero particularmente mi persona y varios oficiales que estábamos en esa época, antes el 92 y en los prolegómenos del 92 sabíamos que había una naturaleza de carácter castrocomunista en ese movimiento. Yo no sé si es que ellos no se dieron cuenta, pero muchos oficiales, y me meto entre ellos, sí nos dimos cuenta mucho antes y muchos días antes que en los prolegómenos, mejor dicho, del 4 de febrero y 27 de noviembre del año 92. Si a ti te han dicho que ellos no sabían nada, pues no sé, me gustaría confrontarlos. No solamente a mí me lo han dicho, se lo han dicho a todos los que le han entrevistado, que le han preguntado eso. Por eso, pues entonces, a mi modo de ver, están mintiéndole al pueblo venezolano, porque te vuelvo y te repito, muchos oficiales sí sabíamos que había una naturaleza de carácter castrocomunista. Y podemos en privado darte mucho más detalles al respecto. ¿Y qué hicieron para que? Me llama la atención que estos líderes que estaban con Chávez Frías no sepan ni se hubiesen dado cuenta que no había ninguna injerencia cubana del régimen castrocomunista cubano en un movimiento, ¿verdad?, que irrumpe en el 4 de febrero del año 92 y el 27 de noviembre, respectivamente. Ahora, por otro lado, sí, es cuestión que usted hable con ellos, porque evidentemente ellos conocieron más al personaje que, ¿cómo se llama? Y se dejaron engañar. Pero, por otro lado, habla usted de la decadencia y cómo aunque no utilizó esta palabra, no sé cuál utilizó, de la prostitución que Chávez Frías y su gente... Transmutación. Transmutación. Bueno, ok. Chávez Frías y sus elementos hicieron con la Fuerza Armada, pero todos esos elementos se formaron en ese ejército politizado de la Cuarta República, porque los civiles, para poder mantenerse en el poder, ¿no?, se dieron cuenta que tenían que poner en cargos importantes a gente cercana a su partido. Entonces no eran independientes, aunque según la obligación de los militares y de los dirigentes del país, tenían que ser apolíticos los militares que ni siquiera podían votar. Mira, el proceso revolucionario bolivariano, cuya naturaleza y su esencia política e ideológica es eminentemente castrocomunista, desde que llegó, como te lo digo en este momento, que alcanzaron el poder por vía democrática en el año 99, sabían muy bien, no Chávez, todo el proceso revolucionario y todo el andamiaje político que había detrás de esto, que la única forma, y eso no solamente en Venezuela, lo estamos viendo en Colombia hoy en día, es con unas fuerzas armadas como las que teníamos, como las Fuerzas Armadas Nacionales, una fuerza de esa naturaleza profesional, teniendo la claridad en que unas Fuerzas Armadas democráticas tienen tres elementos fundamentales: la defensa del territorio nacional, la defensa de las instituciones democráticas legítimamente constituidas y la defensa de la libertad. Esas Fuerzas Armadas no podían seguir adelante un proyecto político castrocomunista de esa naturaleza si no la mutaban. Y ese fue el punto central por eso es que se te explica que en ese momento empezó ese proceso. Cuando adquieren el poder en el 99, empezó un proceso de desnaturalización y de mutación de las Fuerzas Armadas nacionales para convertirlas en lo que hoy es en día,
que es una estructura degradada militarmente, moral y éticamente, que simplemente es un ariete que en este momento que estamos hablando no es más que un ente coordinador logístico y operacional de las estructuras criminales transnacionales que te acabo de mencionar, que están adosadas al aparato del Estado venezolano, cuya égida es el régimen cubano. Ok, pero no me respondió a la pregunta que le estoy haciendo, y le estoy haciendo una serie de preguntas desagradables. Bueno, primero, justamente porque usted se sabe defender, y es una maravilla hablar con una persona que sabe defender y que tiene cómo hacerlo y tiene datos, pero no me aclaró si estoy equivocado o no, que en la Cuarta República lo que hicieron fue partidizar a las altas o buena parte de los altos jefes del ejército, que para poder llegar a ciertos niveles había que ser simpatizante de un partido o de otro, bueno, del partido que estaba en el poder cuando son ascendidos. ¿Eso es verdad o es una exageración? No, es obvio que no solamente las Fuerzas Armadas Nacionales, todas las instituciones del país, yo evito utilizar el término Cuarta República. Yo lo evito porque estamos utilizando el idioma que nos impuso el régimen actual. Simplemente la democracia venezolana entre el año 35 hasta el año 99 evolucionó y hay cosas buenas y hay cosas, hubo grandes avances como hubo grandes desaciertos, la corrupción y lo que usted me está planteando, Napoleón, obviamente hubo oficiales de las otrora Fuerzas Armadas Nacionales que fueron parte de un proceso político también que no era tampoco nada, que no merecen ninguna felicitación. Eso conjuntamente con lo que estaba pasando en toda la sociedad venezolana, fue el caldo de cultivo que engañó al pueblo venezolano, que buscaron una salida y creyeron que Hugo Chávez Frías y todo el aparataje castrocomunista que había detrás de ellos, pues era la opción para salvar el país. Pues la respuesta es obvia. Sí hubo un proceso de mandos militares de las Fuerzas Armadas Nacionales que cayeron en un proceso de corrupción, como cayeron las otras fuerzas, las otras instituciones del Estado, que fueron lo que allanaron el camino para lo que pasó en el año 99, que creo que todos lo vivimos. Pero si ustedes sabían que ellos eran comunistas, Pero ¿por qué no hicieron nada? Porque eso es como... Hoy en día. Bueno, particularmente yo le voy a decir, sí hubo factores conspirativos de las Fuerzas Armadas, y yo vengo de ahí. Nosotros, antes del año 2002, había un gran descontento dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, en todos los 4 componentes, que estábamos en contra del proceso de mutación que se estaba imponiendo, el proceso de reconversión de las Fuerzas Armadas, el proceso de cambio de denominación de unidades, el proceso, lo del Plan Bolívar 2000. Nosotros, muchos oficiales, nos dimos cuenta de lo que estamos, y muchos de los oficiales que están en la Organización Caribe se dieron y nos dimos cuenta de eso. Perdone, perdone que lo interrumpa, que no me entendió la pregunta o no me supe explicar. Que antes de llegar Chávez al poder, le entendí que ustedes sabían que él era comunista y su grupo era comunista, que era un complot comunista para infiltrarse en el gobierno, cosa que yo no creo que Chávez fuera comunista, pero yo sí creo que el Partido Comunista, después del fracaso de las guerrillas y la pacificación, que no le empezó con Caldera, empezó con el doctor Raúl Leoni, ¿no? Una vez que fracasan las guerrillas, entre otras cosas por la participación de militares que estaban en Panamá, que estudiaron en Panamá, creo que usted también estudió allí, con las fuerzas norteamericanas, y fracasó lamentablemente Alianza para el Progreso, que era una lucha exactamente para enfrentarse a Fidel Castro y todo el dinero que recibía de la Unión Soviética, de los comunistas. Pero entendí que antes de que llegaran al poder ya sabían que era comunista. ¿Por qué ustedes no frenaron eso? ¿Por qué las Fuerzas Armadas democráticas no frenaron eso? ¿No creyeron que podía llegar al poder? Lamentablemente, tu pregunta tiene dos. Voy a esta. No se pudo porque lamentablemente pues no hubo
un liderazgo coherente en cada una de las fuerzas o a nivel conjunto de las Fuerzas Armadas Nacionales que lograra nuclear eso que algunos oficiales estábamos viendo de lo que se avecinaba. La gran mayoría de los oficiales, como le pasó al pueblo venezolano, no creían que la autodenominada revolución bolivariana tenía nexos con Cuba. Yo recuerdo en el 2000, 2001, estando yo en servicio activo, pues yo hablaba con mayores y tenientes coroneles y se lo mencionaba. Y decía, es que yo no he visto ningún cubano. O sea, había primero un estado de escepticismo, no creían lo que estaba pasando. Segundo, pues obviamente no hubo, yo recuerdo un general en el año, por allá en el 2000, le dije, mi general, esa presilla que usted tiene de general ahí le va a pasar igual que le están quitando las fincas a los ganaderos, por poner un ejemplo tonto. O sea, no, había escepticismo, mientras que las estructuras de la revolución, del autodenominado proceso revolucionario, sí seguían adelante. Ellos sí sabían para dónde iban. O sea, un poco lo que los civiles decíamos que no somos Cuba, ¿cómo vamos a llegar al comunismo porque nosotros no somos Cuba? No, es que lo que dicen, por cierto, lo que dicen los colombianos, no somos Venezuela. Bueno, no te quiero, cuando quiera podemos hablar de política colombiana y lo puedo hacer porque soy ciudadano colombiano por acción. O sea, puedo hablar de política colombiana, pero no es el punto ahorita. Pero están haciendo una analogía muy cierta. En aquel momento, me estoy remontando por allá en el 97, 98, 99 y el 2000, los oficiales de todas las cuatro fuerzas no creían que Venezuela iba para eso. Muy pocos, un grupo, porque tampoco podemos decir que era la mayoría. Nos dimos cuenta, yo me incluyo allí, nos dimos cuenta en la naturaleza y la raíz y el cordón umbilical que esta tragedia nacional tenía que tenía y tiene con el régimen cubano. Yo creo que es más grave que la relación con el régimen cubano. Ahora la situación es todavía más grave porque es el régimen cubano, el régimen ruso, el régimen chino, el régimen iraní, la FARC en sus divisiones, que a mí me suena esa división como el policía bueno y el policía malo, que todos están en el mismo jueguito, ¿no? Y demás, pero bueno. Eso lo sabe usted mejor que yo, sí que... Podemos decirle a los oyentes, aclararle un poquito ese concepto que acabas de decir. Por favor. Mire, esto que voy a decir, lamentablemente, no está claramente definido por el pueblo venezolano, o lo que queda del pueblo venezolano, y por nosotros, y por la comunidad internacional. Un pensador militar decía, lo más importante es entender la naturaleza del conflicto que estamos viviendo. Entonces, la naturaleza yo la defino de la siguiente manera, como te lo dije, pero te la quiero precisar para que quede clara en esta entrevista. El Estado venezolano es una confederación de estructuras criminales transnacionales. Ojo, no nos estamos enfrentando con entidades políticas. El aparato del Estado venezolano en este momento no es más que una mampara que articula a estructuras criminales transnacionales que vienen desde colectivos, megabandas, pranes, FARC, ELN, Hamas y Hezbollah y estructuras narcotraficantes internacionales. Todo operado, un coordinador operacional y logístico que es esa tal Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no es más que un operador. Y toda esa mampara depende de una condición político-estratégica que es el régimen de La Habana. Así de sencillo. Esto hay que tenerlo claro porque ahí es donde no podemos entender cómo parte del pueblo venezolano puede aceptar que nos vamos a sentar en México y que negociar un proceso de negociación para una salida democrática de Venezuela. Napoleón, si usted se sienta a negociar con criminales, pues usted no va a salir bien parado. Si usted tiene claro que el Estado venezolano es una estructura criminal de carácter internacional, es crimen organizado internacional, y de eso podemos hablar todo lo que tú quieras, ¿verdad? Si no lo tenemos claro, pues vamos a seguir creyendo que nos vamos a sentar a un proceso de negociación, creyendo que con procesos eleccionarios de carácter político se va a salir de esto. Pues no se va a salir. No sé, y eso es lo primero que yo quiero decirle a usted
y a todos los oyentes que nos están oyendo, y ojalá que sea el pueblo venezolano, y ojalá que sea parte del concierto internacional. Y nuestra organización eso es lo que quiere, impulsar, lanzar nuestra voz a decirle, esto es una estructura criminal, que hace actos criminales y actos hostiles, que utiliza a Venezuela como una plataforma de proyección de sus acciones criminales a nivel transnacional. Entonces, si esto es así, pues no podemos estar buscando y dando vueltas que vamos a sentarnos ahí a negociar políticamente. Hasta ahí te lo dejo. Puedes preguntarme más. Claro, yo creo que lo que sucede con esas formas de trabajo es que son formas políticas y diplomáticas que tienen los políticos y sobre todo cuando se desconfía, como ya es habitual, tradicional y por décadas y décadas, de los civiles y los militares y en la confianza de los militares con los civiles. Cuando hablo de civiles, hablo de la dirigencia, los que están en el poder o pueden llegar al poder. Y no creo que así se pueda tumbar una dictadura como esa, una narcotiranía. Pero en fin, tampoco se puede tumbar a Castro y compañía, y eso es una tiranía. Te puedo hacer una acotación ahí, Napoleón. La que quiera. Es importante en los conflictos políticos militares utilizar el argot correcto. Si nosotros hablamos como, por ejemplo, el presidente interino, la dictadura. No, es que yo recomendaría, en beneficio del futuro, calificarlos como son. Esto no es ninguna dictadura, esto es simplemente una estructura criminal que ha asaltado al Estado venezolano. ¿Sí? Entonces, los criminales, estos criminales, cuando dicen que Maduro que es colombiano o que es venezolano, ¿sabe qué le digo yo a la gente, Napoleón? Maduro no es ni colombiano, ni es venezolano, ni le importa. Maduro es simple y llanamente un agente político cubano. Así de sencillo. Entonces, pongámosles el nombre de las cosas. Entonces, quería más o menos compartir un poquito y perdona la instrucción de recomendar, porque yo no estoy hablando de nosotros ni de ustedes. O sea, perdón, no estoy, exacto, estoy hablando de nosotros, incluyéndote a ti. Nosotros, lo que queda del pueblo venezolano y lo que tenemos que lanzar es precisamente decirles, no estamos tratando con ninguna dictadura, esto no es ninguna dictadura, esto es simplemente unos criminales que han asaltado la nacionalidad venezolana, que han asaltado el Estado y que han fragmentado territorialmente, moralmente y en lo más hondo del espíritu nacional al gentilicio venezolano. Ok, vamos ahora con el presente y el futuro de lo que se puede hablar, porque cada vez que converso con un militar, más de uno dice, bueno, pero es que están diciendo las cosas y por eso es que los agarran y por eso es que pierden las oportunidades y demás. Evidentemente, usted es jefe del Estado Mayor Especial de Caribe, es un coronel, es un instructor de operaciones militares multinacionales de las escuelas militares de Venezuela y de Colombia en curso de Estado Mayor, o sea que sabe perfectamente mejor que todos nosotros y los críticos qué es lo que puede decir y qué no debe decir. Ok, ¿qué es eso de Caribe? Es una organización, ¿verdad?, que se ha venido gestando y que quiero dejarte claro, está en proceso de consolidación. Caribe es una organización que está agrupando oficiales y civiles. Y no quiero que hagamos distinción porque tú tiendes mucho a eso. Los militares, no. Esto es una organización de venezolanos. Y hago aquí un llamado a todos los venezolanos, ¿verdad?, que se quieran incorporar. Obviamente, el núcleo, la matriz de la cual se está formando esto, somos oficiales retirados, todos estamos en el exterior, estamos, si mal no recuerdo, en 12, 13 países donde nos hemos organizado bajo una condición fundamental. Tenemos unas motivaciones de carácter jurídico, tenemos unas motivaciones de carácter político y tenemos unas motivaciones de carácter militar. Que le estamos, las razones de carácter jurídico es precisamente el trastocamiento del Estado de Derecho en Venezuela. Las razones de carácter político es cómo se cambió la naturaleza del Estado venezolano de una democracia liberal representativa a un Estado comunal
pseudo castrocomunistas y unas razones de carácter militar, que es la destrucción de las Fuerzas Armadas. Y tenemos unos principios, son 5 principios, Napoleón, 5 principios que son simplemente rescatar la fe cristiana ante un régimen que ha socavado la tradición judeocristiana de Venezuela. La genuina venezolanidad, que está lamentablemente en disolución nacional por un proceso vergonzoso de cubanización. Tenemos el principio de la integralidad social en una nación que está fracturada en su tejido social. Tenemos el principio de la democracia liberal y representativa, que es lo que queremos, y el culto a nuestra familia, porque nuestros hijos han sido raptados en conceptos y en paradigmas paganos ajenos a nuestra historicidad y a nuestra genuina venezolanidad. Esos los principios nos motivan a que una organización que le estamos proponiendo, esto no es ninguna organización como te escuché una vez en esto, no, que estamos haciendo gedeones, no, eso no es así. Nosotros somos una organización que estamos en este momento proponiéndole a los organismos internacionales serios, ¿verdad? Una idea que va en todo un rango de conflicto, que va desde acciones políticas, económicas, diplomáticas, y plantear que sí es necesario la conformación, al final de todo, de una fuerza militar multinacional legítima, ya sea organizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, ya sea organizada por la OEA a través del TIAR, ya sea organizada por una coalición internacional que se conforme para tal fin. Pero es necesario decirle al pueblo venezolano y a ustedes, los periodistas, que Venezuela no va... Los criminales, como me refería anteriormente, no van a entender de otra cosa. Los criminales, nosotros no estamos proponiendo a la Organización Caribe decirle al pueblo venezolano que nos vamos a sentar allá en México, no señor. Estamos proponiéndoles a los organismos internacionales que es necesario ver todo el espectro. No estamos diciendo que solamente lo militar, no. Toda decisión militar nace de decisiones de carácter político, y ahí es donde estamos nosotros aportando ideas. Y en esas ideas estamos proponiendo soluciones. Estamos diciéndole, señores organismos internacionales, se necesita un direccionamiento estratégico para las acciones, para salvar al país, para rescatar la democracia venezolana. Uno, propugnamos por la antigua aplicación de la doctrina Betancourt. Cuba debe ser declarada como patrocinadora del terrorismo internacional. Cuba debe ser aislada. Cuba está indemne a todo lo que está pasando en Venezuela y más aún en Colombia, por no mencionar más. Estamos propugnando la coacción de carácter político, económico y diplomático sobre la estructura criminal venezolana, que es el Estado venezolano. Y finalmente estamos proponiendo que es necesario prever todos los mecanismos que incluyan la organización legítima de una fuerza militar multinacional. ¿Sabe por qué, Napoleón? Porque Venezuela ya sola no puede salir de esto. El pueblo venezolano está secuestrado. No podemos seguir. Esto no allá en Venezuela no es de corbatica puesta. Esto es de botas puestas. Y eso es ahí donde está Caribe. Nosotros simplemente estamos proponiendo ideas a los organismos internacionales y más que a los organismos, al pueblo venezolano. Le mandamos un mensaje al pueblo venezolano de que todavía en la oscuridad medieval que vive Venezuela hay una luz de esperanza donde pensamos en la venezolanidad. Y proponemos acciones para el día después también, Napoleón. Te las digo, para el día después, que algún día tendrá que caer esa estructura criminal. Proponemos, uno, la creación de un tribunal especial que juzgue a los criminales que están en este momento, todos los crímenes que han cometido en Venezuela. Y ahí metemos también a los de la oposición. Ya no me voy a referir a los recientes acontecimientos, pero ese tribunal, el día después, tiene que juzgar no solo a los del régimen que tendrán, sino también a los de la oposición, que han mancillado la dignidad nacional y han cometido actos ilícitos, criminales. Proponemos también la disolución de todas las estructuras castrocomunistas que existen en Venezuela. ¿Y sabes qué? Proponemos la disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros no estamos hablando de reconstrucción. No, señor. Estamos hablando de disolver esa estructura
que en este momento cohabita, coexiste y cohonesta las estructuras criminales. Y estamos proponiendo la construcción de unas nuevas Fuerzas Armadas con asistencia internacional. Y finalmente proponemos un proceso de reeducación nacional que rescate nuestros valores nacionales, que rescate un proceso de descubanización del país, que rescate realmente la dignidad nacional perdida, ultrajada y masillada por la autodenominada Revolución Bolivariana, que ya hoy en día sabemos que es un aparato criminal transnacional. Ese es el Caribe. Y en este momento estamos en un proceso de reconformación. ¿Hubo errores en el pasado? Pues claro, se aceptan, pero los estamos corrigiendo. Y le estamos dándole al país un mensaje a través suyo y a través de quien sea. Un mensaje de esperanza, un mensaje de dignidad. ¿No? Decirle al pueblo venezolano que no desmayen, que no se rindan. Que no se rindan. Ok, coronel, para ese mensaje de esperanza se necesitan más que palabras, y que en el sino exterior acciones. sí hay gente que todavía nos late el arpa, el cuatro y la palabra. Bueno, que le decía que Caribe, no sé si tienes alguna otra detalle de Caribe. Le decía que para ese mensaje de esperanza que quiere dar al pueblo venezolano, me da la impresión que para buena parte de él están esperando más que palabras, que posiblemente estén de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones que usted hace. Y es más, es muy posible que estos criminales no salgan ni políticamente, ni legalmente, ni con juicios internacionales, sino con armas. Los juicios vendrán después. Pero también existe para más de uno el temor de que salgamos de una narcotiranía, de un grupo de criminales, de una organización criminal, a una dictadura de derecha, con muchos muertos de por medio, y no creo que el Tribunal Supremo de Justicia, si realmente son imparciales y quieren hacer cumplir la Constitución, estén de acuerdo. Y la Organización de Estados Americanos, buena parte de los países que la integran, usted sabe muy bien que oficialmente no van a aceptar una dictadura de extrema derecha. Se van a hacer los locos con los muertos de esa dictadura, pero otra parte se encargará de hacer lo que los comunistas y la extrema izquierda sabe hacer mucho mejor que los publicistas de la Quinta Avenida, que dicen que son los mejores publicistas del mundo, es decir, propaganda política, y colocar, por ejemplo, a Salvador Allende como una víctima que no tuvo ningún muerto ni ningún desaparecido, y a Pinochet como el causante de cientos de miles de asesinatos. Tuvo sus asesinatos, claro que sí, y muchos, ¿ok? Pero me da la impresión que eso es lo que mucha gente puede pensar y temer, además. Napoleón, este planteamiento tuyo de ahorita me parece muy importante y muy agudo de tu parte. Y de todo esto te lo voy a contestar más o menos en el orden que me diste. Culmino lo del Caribe simplemente resaltando y reconociendo que hay un liderazgo de carácter natural. Ese liderazgo de carácter natural lo tiene el capitán Javier Nieto. Y con él, un grupo y una playa de oficiales dignos, honestos, que tienen un acendrado espíritu nacional. Y esa ha conformado una estructura de Estado Mayor con delegaciones en distintos países. Lo dejo hasta ahí, como para culminar el tema Caribe, o para cerrar el tema, pero puede volver más adelante. Es muy importante lo que tú me estás hablando nosotros no estamos proponiendo, y quiero explicarme mejor, porque a lo mejor no creo que no me expresé bien. Aquí yo no estoy proponiendo, ni querido estar proponiendo, no, es que son salidas militares de facto, ya. Yo no te he dicho eso. Nosotros estamos proponiendo un rango de conflicto que va desde acciones de carácter diplomático, acciones de carácter político, acciones de carácter de coacción, y finalmente, como en la historia, la opción de carácter de una fuerza militar multinacional. Todas las opciones sobre la mesa. Yo sé muy bien lo que usted está diciendo, ¿no? Que es que la OEA, que es que el tema militar, no queremos hablar de eso. Nosotros no estamos planteando aquí soluciones militares, ni de ultraderecha tampoco. Estamos planteando que así como se piensa
sentarse en una mesa de negociaciones, así como los Estados Unidos y entre otros países apoyan un proceso de negociación que sabemos a dónde ya sabemos en qué terminó. El gobierno, el régimen criminal se paró de la mesa simplemente porque uno de los delincuentes, Alex Saab, fue extraditado. O sea, ahí está la verdadera naturaleza. ¿De qué servir? O sea, no hay ningún sentido político en eso. Entonces nosotros igualmente, si planteamos un sentido político, pues nosotros planteamos esos más. Consideren entonces la opción militar legítima, multinacional. O es que, o vamos a seguir siendo, ¿quiere que me remonte? Chamberlain, ¿te suena Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, sí me suena bastante porque algo de historia sé, pero entonces usted me va a negar que para salir de esta banda de criminales, narcotraficantes, además extremistas religioso, político, que es lo peor que puede vivir un país, mezclar el extremismo político con el religioso. Ya sabemos lo que sucede en muchos países sobre eso. Me está diciendo que para salir de ello se puede salir por la vía diplomática, por la vía de las leyes y demás, y no por la vía de un enfrentamiento militar. No, te vuelvo y te repito. El espectro de conflictos va de 0 a 100. Y eso va desde conversaciones, eso va de acciones diplomáticas, eso pasa por acciones de carácter político, eso va creciendo, va a acciones de coacción política, de coacción diplomática, de coacción económica, y finalmente, cuando ya no hay más nada, pues llega el momento de la acción de carácter militar. Y pero eso usted sabe que ya no hay más nada, que bueno, no va a haber más nada. Pero te lo estoy diciendo, nosotros, la Organización Caribe, estamos propugnando ideas y tenemos ideas de cómo se debe dar ese direccionamiento estratégico para conformar una fuerza militar multinacional. Y lo queremos hacer y lo estamos haciendo en estadios de organismos internacionales. Ahora, una fuerza multinacional, ¿con qué países cuenta? Porque ningún país, sobre todo en la crisis mundial que hay en este momento, no solamente económica, sino de salud, por el coronavirus, por la pandemia, y además con la crisis que hay de la política, los partidos políticos y de las democracias en el mundo entero. ¿Qué país que tienen tantos problemas se va a arriesgar a meter a su gente, parte de ella, de sus militares, a ayudar a los militares venezolanos que quieren cumplir al venezolano, no a los militares venezolanos? Discúlpame la ilusión, no es a los militares venezolanos, al pueblo venezolano. Ahí te quiero... No, los que están armados son los que van a estar armados son los militares venezolanos, porque el pueblo venezolano no está armado. En este momento está armado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todas las estructuras criminales conexas. Entonces, pero mira, lo que tú estás diciendo es lógico, es obvio, y sabemos que la conformación de una fuerza militar multinacional, esto no es de un día para otro. Esto no es de soplar y hacer botella, y perdóname la expresión venezolana. Esto no es tan sencillo. Tú tienes toda la razón. La estructuración de una fuerza militar nacional, primero que tú necesitas una decisión política de alto nivel que se dé en las grandes potencias o en una coalición de países que vean amenazados sus intereses nacionales y su seguridad nacional. Al respecto, yo preguntaría, ¿o es que acaso las democracias de América Latina no están siendo en este momento víctimas, en este momento que estamos hablando de acciones criminales hostiles que se proyectan desde el territorio venezolano? Sabemos que eso no es mañana ni pasado, pero estamos lanzando las ideas. Señores, hay esto. Algún día, en algún momento, y algún detonante podrá haber, pues, que la comunidad internacional finalmente entienda que esta solución de sacar una estructura criminal adosada en un aparato de Estado que atenta contra el hemisferio, que atenta contra las democracias de América Latina, ¿verdad?
tendrá que ser enfrentada en algún momento con los mismos términos, porque no es que la estructura criminal transnacional del Estado venezolano está quieta. En este momento que usted y yo estamos hablando, están ejecutando acciones hostiles contra el territorio colombiano, contra el hemisferio, en este momento. Que haya miopía estratégica en los gobiernos de América Latina, eso es otra cosa, pero eso no nos importa a nosotros. Nosotros tenemos que quedarnos callados, seguimos dando la batalla, aquí estamos nosotros. Caribe tenemos ideas, y si quieren ideas para un planeamiento político estratégico de carácter militar, pues también las tenemos, y las tenemos organizadas. Quiero que lo sepan, no son etéreas, están organizadas, estructuradas y sistematizadas doctrinalmente. Simplemente estamos a la orden para proponerlo. Nosotros no estamos diciendo. Por eso es que queremos simplemente apoyar, propugnar, impulsar un proceso de concientización que abarque todas las opciones del conflicto, incluyendo la militar, para rescatar y para que colapse finalmente la estructura criminal de lo que hoy en día es el Estado venezolano. Eso es todo lo que estamos nosotros diciendo. ¿Quiere agregar algo más? Porque me pareció bien interesante su conversación y su defensa. Creo que ya le hice algunos de los planteamientos que los enemigos de los militares, incluyendo los que no creen en los alzamientos anteriores y los que se olvidaron de los militares presos, torturados y asesinados, puedan estar pensando. Bueno, yo te voy a agregar dos cosas. La primera, es importante que ustedes sepan, y los oyentes, que la Organización Caribe tiene un proceso de legitimación. Tenemos una ONG que funciona en los Estados Unidos y una fundación legitimada aquí en Colombia. Una fundación de carácter para ayudar a los presos políticos, para coadyuvar en cuestiones de carácter humanitario. Y obviamente, pues, sirve de legitimización para cualquier situación a nivel internacional. O sea, que no estamos improvisando, ni somos unos muchachitos que están por allá, no. Tenemos legitimidad y la vamos a consolidar. Eso se lo quiero aclarar a ustedes y que lo tengan claro. Segundo, el tema, cuando usted habla mira, nosotros simplemente queremos decirle al pueblo venezolano, decirle a usted Napoleón Bravo, al pueblo venezolano, queremos decirle que esta organización es con seriedad. Estos no son ningunos muchachitos locos. Que hay errores y que los hubo. Perfecto, perfecto. Pueden haber más, pero vamos a seguir adelante, a proponerle a la nación venezolana en el exterior y en el territorio nacional que hay un grupo de oficiales de venezolanos, todos, porque aquí hay civiles, aquí no estamos hablando de militares y civiles, estamos hablando de una organización seria. Tenemos un símbolo, tenemos un lema. ¿Sabe cuál es nuestro lema? Que no me lo ha preguntado. Pregúntame. ¿Cuál es? Hombres nuevos con nuevas ideas y hombres viejos con nuevas ideas. Ese es nuestro lema. Ese es nuestro lema, y darle un mensaje, sobre todo al pueblo venezolano, allá en el corazón del territorio nacional, sojuzgado, que por lo menos habemos afuera gente que estamos y que venimos de allá, porque es que no estamos aquí. Yo no llegué aquí en Avianca, Colombia, y muchos de los oficiales y muchos de venezolanos que somos testigos de lo que está pasando aquí, profesionales universitarios, jóvenes que están aquí en Colombia y en todos los países. Entonces, no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que por lo menos lanzar un mensaje de dignidad, un mensaje de cariño, un mensaje de que esto no es con corbaticas puestas, esto es decirle al pueblo venezolano allá, en el corazón del territorio nacional, y esto es con las botas puestas y que hay que lanzarse sobre las barricadas, porque si no, no vamos a salir de la esclavitud y de la ignominia producto del subjugamiento de unos criminales que ni siquiera ya son venezolanos, de unos criminales que han sojuzgado la dignidad nacional. Bueno, pues muchísimas gracias, Coronel Isidro Pérez Villalobos, jefe del Estado Mayor Especial de Caribe, instructor de operaciones militares multinacionales de las escuelas militares de Venezuela y Colombia en cursos de Estado Mayor, como parte de un extenso currículum. Por lo tanto, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que él dice, por lo menos tiene planteamientos, lo sabe decir, y tiene conocimientos más que uno
de lo que es las Fuerzas Armadas, del pasado, del presente y lo que se puede hacer en el futuro si es que cae esta banda de criminales y van presos. Tengo dos trabajos que le voy a hacer llegar a usted, muy sencillo, recientemente mío. Uno se llama La transmutación de las Fuerzas Armadas Nacionales, fecha 2021, y el otro se llama precisamente el Estado venezolano, una confederación de estructuras criminales transnacionales, una amenaza hemisférica. Se los voy a hacer llegar para que usted tenga una visión un poquito más precisa de mis planteamientos. Pero usted no sabe cuál es mi posición precisa porque yo he hecho ¿cómo se llama? El trabajo que me corresponde como periodista y trato de sacar el mayor provecho a las personas que entrevisto, no importa cómo piensen, a menos que sean unos delincuentes, evidentemente. No estuviéramos aquí. Bueno, ok, pero muchísimas gracias, ¿sí? Hasta luego. Napoleón, un gran saludo, mi respeto y un saludo sobre todo a los oyentes y esperemos que llegue el mensaje de estímulo y el mensaje de esperanza para nuestro pueblo y para nuestra nación. Ok.